La paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Es parte de los frutos del Espíritu Santo. Y es un fruto que necesitamos añadir a nuestro carácter, a nuestras virtudes. Es un fruto muy importante que refleja el carácter del Señor también, el carácter de Dios. Y nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos desarrollar este fruto importante. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. La paciencia es la habilidad de esperar sin apresurarnos, sin ser impetuosos, desesperados. Es la capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades, cosas molestas y cosas que nos ofenden, tolerarlas con fortaleza y sin quejarnos, sin rebelarnos. Es la calma y la tranquilidad para que podamos esperar. Especialmente cuando hacemos alguna actividad larga o pesada, eso requiere mucha paciencia. Uno de los significados de la paciencia también es clemencia. Y en varias partes de la palabra de Dios habla que Dios es clemente, o sea, Dios es paciente. Y no es una característica que es común en nosotros como seres humanos. La mayoría de nosotros carecemos de esta virtud y es un fruto bueno, pero es una de las características que es más difícil de tener, de desarrollar. Por eso necesitamos permanecer más cerca de Dios, más cerca de Cristo, porque eso es una de las características más grandes del carácter de Dios. La paciencia es un amor incansable. Si nos damos cuenta de cuán paciente es el Señor con nosotros, vamos a ser capaces para ser pacientes con otros también. Y es muy importante en nuestra familia, en nuestro trabajo, en todo lugar, demostrar esa paciencia, que tenemos desarrollada esa virtud. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hay una obra que la paciencia está haciendo en nuestras vidas. Hay una obra que está haciendo esa paciencia en tu carácter. Y debemos permitirle al Señor trabajar la paciencia en nuestras vidas para que seamos perfectos. ¿Qué significa ser perfectos? Genuinos, maduros, completos. Y también dice para que seamos cabales, para que seamos íntegros, para que podamos tener dominio propio. Si tenemos paciencia y dejamos que complete esa obra del Señor en nosotros a través de la paciencia, vamos a poder tener victoria en muchas áreas de nuestras vidas. La persona que tiene paciencia, si tú conoces a alguna persona que es paciente, que tiene templanza, que tiene dominio propio, es alguien agradable, es alguien que se diferencia de muchas otras personas. Y así era Jesús, así es Jesús, así es Dios con nosotros y debemos imitarle. Segunda Pedro 1:5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, ahí vamos a resaltar esta parte, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. A la paciencia debemos añadirle piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el que tiene paciencia va a dar más frutos todavía. La paciencia es un fruto, pero también va a dar más frutos, se va a multiplicar. La paciencia es poder contener cuando quieres sacar algo
cuando una persona te ofende o algo, una situación te ofende. Y cuando desarrollamos este fruto de la paciencia, no vamos a alterarnos, no vamos a desquitarnos con nadie, no nos vamos a vengar por el daño que hemos sufrido. Y hay una frase que me impactó mucho y te la voy a compartir. Dice, un momento de paciencia puede parar un gran desastre, pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida. Y cada uno de nosotros sabemos qué hemos provocado al no tener paciencia, al reaccionar rápidamente. Esta paciencia es una cualidad que no se debe rendir, que no debemos dejarla en ningún momento, ni ceder. Y sabes, la paciencia es lo opuesto a la ira, lo contrario a la ira, al enojo. Y la paciencia es usada cuando se habla de Dios porque es una de sus características más grandes. Está asociada con su misericordia. Dios es paciente. Y si nosotros somos hijos de Dios, debemos ser pacientes también. Él muestra su paciencia en su carácter, en sus decisiones, en sus acciones. Espera pacientemente por nosotros para que lo busquemos. Él muestra paciencia en su carácter, como les decía. Es un Dios de paciencia, de consolación. Él imparte la paciencia. ¿Qué es impartir? Es hacer partícipe a otro de lo que uno posee. Él posee paciencia y Él quiere impartirnos paciencia. Él quiere comunicarnos su paciencia. Impartir significa que da lo que es de Él. Entonces nosotros vamos a impartir paciencia si tenemos paciencia, si hemos desarrollado, si no lo hemos hecho nuestro. Igualmente con otros frutos, impartimos lo que tenemos, lo que es nuestro, lo que nos hemos apropiado, lo que hemos desarrollado en nuestro carácter. Él es paciente porque es lento para la ira. En Números 14:18 dice, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No significa que porque tú eres paciente o porque Dios es paciente, porque soporta, está como que socapando los pecados, ¿no? No, Él va a ser justo. Y Dios es justo, pero a nosotros nos toca ser pacientes y esperar en su justo juicio. Joel 2:13 dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, esta palabra les dije, es paciente, tardo para la ira y grande en misericordia y se duele del castigo. Él espera. No es rápido para castigarnos, es paciente. Analicemos nuestra vida. Si fuera Dios impaciente, ya hubiera caído un rayo del cielo sobre nuestras vidas por los pecados, las tonterías que hacemos. Pero Él es tardo para la ira, es clemente. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él nos muestra en su carácter lo paciente que es. Su paciencia dura largo tiempo. Salmo 78:38 dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Es muy paciente Dios. Es muy paciente. Necesitamos estar quietos y pensar en este momento cuánto hemos desarrollado ese fruto en nuestro carácter. Lastimosamente, muchos de nosotros, la mayoría, probamos la paciencia de Dios, abusamos de su paciencia, cansamos a Jehová con nuestros pecados. Muchos ejemplos en la palabra de Dios también nos muestran de cómo gente
Gente que ha visto milagros, promesas, ha cansado al Señor. Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová? Y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está Dios, el Dios de la justicia? Con nuestras preguntas absurdas, con nuestra incredulidad, cansamos al Señor. Salmo 78:41 dice, y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. ¿Y eso acaso no es lo que hacemos muchos de nosotros? Tentarlo, cansarlo. Y a veces eso mostramos en nuestro carácter hacia nuestro prójimo también. Los cansamos, los provocamos y no impartimos paciencia, impartimos ira, impartimos enojo. Debemos arrepentirnos. Todos volver al Señor. ¿Cuál es el propósito de la paciencia? ¿Cuál es el propósito de lo que Dios quiere desarrollar? ¿Cuál es su obra completa? Es el arrepentimiento. Nos debemos arrepentir constantemente. Romanos 2:4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Nos está diciendo, ¿estás ignorando el propósito? ¿Estás ignorando porque quiero trabajar la paciencia en ti? Dice que nos guía al arrepentimiento, el tener paciencia. Prestemos atención a lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Segunda Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es su objetivo. No es molestarnos, no es probarnos todo el tiempo y tomarlo de mala manera. Él quiere que procedamos al arrepentimiento, que la humanidad proceda, que se arrepienta de sus malos caminos. Esa paciencia que nos está hablando aquí el Señor es para que se extienda a la salvación de la humanidad. Segunda Pedro 3:15 más adelante dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, que está hablando, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Todos, como discípulos del Señor, de Jesús, debemos desarrollar la paciencia, que es para salvación de nuestras almas, para salvación de nuestra familia. Esa paciencia que es de Dios, que Él está trabajando, es una característica que refleja su carácter. No pienses que las pruebas, las aflicciones que nos pasan es porque Dios está jugando con nosotros. No, Él quiere desarrollar la paciencia y es un fruto y va a traer muchos frutos, muchos beneficios. Y sabes, no es una paciencia pasiva. No es solo aguantar o resistir por resistir. Estamos en una carrera larga y necesitamos tener mucha, pero mucha paciencia. Y eso nos dice Hebreos 12, aquí Hebreos 12:1, que dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera que hay que correrla con paciencia, con perseverancia, con determinación, seguir hacia adelante a pesar de cualquier motivo de desánimo que pueda aparecer en el camino. Ejercemos la paciencia también a través de la fe, de poner nuestros ojos en Jesús, que es el premio al terminar la carrera. Cuando entendemos eso, cuando entendemos lo que Él es, cuando
comprendemos lo que significa Jesús, lo que Él es, esa recompensa. Y Él es una de las recompensas, porque hay muchas recompensas. Cuando entendemos esos galardones, no vamos a permitir que nada nos perturbe, y vamos a tener paciencia. ¿Sabes? En Apocalipsis vemos ejemplos, muchos ejemplos, de recompensas grandiosas, de recompensas que mi ojo no ha visto, que no podemos comprender, que no ha subido a nuestro corazón, cosas que vienen después de que venga el Señor Jesús, que vienen en lo demás, en el tiempo venidero. Recompensas que deben animarnos. No estamos haciendo todo esto por premios, por ambiciones terrenales, naturales. Es porque queremos esas recompensas, esos galardones que implican al propio Jesús, al propio Dios, niveles de comunión con Él. Y voy a leer algunas recompensas para que tú puedas entender que hay mucho por lo que vale la pena ser paciente. Apocalipsis 2:7 dice: le daré de comer al que venciere, al que termina la carrera. Le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. No sufrirá daño de la segunda muerte. El 17. Le daré de comer del maná escondido. Otra recompensa. Le daré una piedrecita blanca y en ella escrita un nombre nuevo, en el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:26 al 28 dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como también Jesús recibió esa autoridad de Dios su Padre. Le daré la estrella de la mañana. Apocalipsis 3:12. Yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Otra recompensa dice: escribiré su nombre. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Le daré mi nombre nuevo, dice Jesús. Esto es la revelación. Esto es la revelación de Jesucristo. Estas son recompensas. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Otra recompensa en Apocalipsis 3:21 dice: le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Wow! Cuando yo he leído esto y desarrollar todo esto es tremendo. Estas recompensas merecen ser apreciadas, escudriñadas. Bueno, y será para otra oportunidad compartir acerca de cada una de esas recompensas, y me imagino que es revelación grande de Dios para nosotros y va a ser hermoso profundizar y que tú puedas profundizar todos estos versículos. Pero nuestros corazones deben latir, deben querer salirse de nuestro pecho mucho más por esas recompensas que implican al propio Dios, al propio Jesús. Por eso debemos ser pacientes, amar tanto la venida del Señor y todo lo que viene después, que vamos a resistir por amor, por amor. En 1 Corintios 13:4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, y ahí puedes leer todo lo que es el amor. Pero en la primera parte, cuando dice el amor es sufrido, esta palabra sufrido en el griego se traduce como ser paciente, tardarse en. O sea, el amor es ser paciente, es soportar la injusticia. El amor tiene una capacidad infinita de paciencia, y este amor nos los ha mostrado Jesús, nos los ha mostrado Dios, y tiene que ver con el amor. Todas estas características que nos habla 1 Corintios 13 encierran lo que es la paciencia, lo que es el amor sufrido. El amor es paciente.
Hay muchas injusticias que estamos viendo. Muchas. Y mucha gente está sufriendo demasiada injusticia. Y debemos ser pacientes y descansar en Dios, porque Él es justo. Y Él va a dar todo lo que le corresponde a cada uno. Y debemos descansar en esas promesas y en esa palabra, aun con las injusticias que puedas estar sufriendo o has sufrido. Descansa en el Señor, espera en Él, sé paciente. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Significa que todo lo cubre, todo lo abarca. No es que deja cositas por aquí, cositas por allá, es completo. Y si dice todo, es todo. Con su amor paciente, con el amor paciente del Señor, nosotros debemos descansar e imitarle y hacer lo mismo con los demás. A veces nos adelantamos a decir cosas cuando nos sentimos atacados, ofendidos, cuando alguien dice cosas que no son verdad, cuando no nos han escuchado, cuando nos han juzgado, cuando no nos han dicho las cosas a tiempo, cuando nos han dicho las cosas tarde. Pudieran haber evitado muchas cosas y tantas cosas que pueden pasar. Pero a veces nos adelantamos y renegamos, y nuestras acciones, nuestras actitudes muestran que no somos pacientes. Y debemos tener calma, incluso para reaccionar. No debemos tomar decisiones apresuradas o vertir juicios. Debemos descansar en el Señor. Salmo 37, del 7 al 9 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. ¿Quieres heredar la tierra? ¿Quieres heredar al Señor? ¿Quieres heredar sus recompensas, sus promesas? Espera en el Señor. Descansa. Desecha el enojo. Deja la ira, como dice la palabra de Dios. Hay otra frase que me gustó leer mientras escudriñaba, mientras leía, y dice: la paciencia es compañera de la sabiduría. Yo he aprendido mucho de esta frase también, y sé que lo dijo una persona sabia, y confirma lo que dice la palabra de Dios. Aquí en Proverbios 19:11 dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre. ¿Cómo vamos a tener cordura en momentos duros? Podemos perder la cordura, perdemos la razón, nos hundimos. Hay momentos terribles. Yo he experimentado momentos tan terribles de depresión. He perdido la cordura en muchos momentos. Pero había una luz del Señor. Y Él me ha ayudado muchas veces a darme cuenta que necesitaba más de Él en esos momentos difíciles. Y la sabiduría, la palabra que constantemente almacenamos en nuestro corazón, en esos momentos salen para ayudarnos, nos sostienen y no nos volvemos locos. Y es necesario que podamos dominar esto, porque hay mucha, pero mucha gente que está con mucha necesidad, y nosotros tenemos la respuesta, tenemos la sabiduría para poder impartir. Por eso necesitamos ganar autoridad y desarrollar esta virtud, este fruto en nuestras vidas, y evitar desastres en nuestras casas, en el lugar donde estemos. El Señor, a través de su palabra, nos da muchos ejemplos de hermanos que soportaron la aflicción con paciencia. Y eso nos anima. A mí me anima mucho leer que también otras personas han pasado por lo que estamos pasando y han vencido. Han estado firmes, aunque han caído en muchos momentos. Santiago 5, 8 al 11 dice así: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados.
He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Muchos conocemos la vida de Job. Algunos ni hemos pasado lo que él ha pasado, pero hay gente que está pasando eso y mucho peor. Pero él está como un ejemplo del Señor en la palabra, que ha soportado la aflicción con paciencia. Y podemos ver muchos ejemplos en la palabra de Dios, vamos a ir viendo más adelante, pero estas pruebas, estas aflicciones nos ayudan a madurar. Las tribulaciones, las aflicciones producen paciencia en nosotros. Eso dice Romanos 5:3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. No estás sufriendo por nada. No quedas sin fruto. Piensa en esto. Cuando estás pasando un momento difícil, el Señor está obrando y trabajando tu paciencia para poder soportar y para poder dominar en medio de tus enemigos. Y tus enemigos no son tu prójimo, tu familia, no. Los enemigos de tu alma, esos enemigos son los enemigos de Dios. Es el propio Satanás que quiere separarnos de Dios, que quiere destruir tu vida, que quiere apartarte y destituirte de la gloria de Dios. Quiere arrastrarte. Esos enemigos vamos a vencer nosotros y cada uno de nosotros, desarrollando estos frutos. Es como pisar su cabeza y no darle gusto a Satanás de que se ría y que se mofe de nosotros y que vea que blasfemamos o que levantamos nuestra mirada y nos quejamos a Dios. No, él va a ver, el enemigo va a ver que estamos confiados en el Señor y vamos a pisar su cabeza. Hebreos 10, 36 al 37 dice, porque os es necesaria la paciencia, es necesaria, dice, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Qué hermosa palabra, qué hermoso versículo. Es necesaria la paciencia. Si el Señor está diciendo es necesaria, es porque es necesaria. Es necesaria para tu vida. Es necesaria que puedas desarrollar para impartir a tu familia, a tus vecinos, a la gente que conoces, que está en necesidad. Cuando aprendemos a esperar en el Señor, estamos listos para las grandes cosas que Él tiene. El Señor quiere perfeccionar nuestra paciencia. Y es muy triste lo contrario, ¿no? Nuestra impaciencia. Nuestra impaciencia puede costarnos muchas cosas. Puede costarnos nuestro matrimonio. Puede costarnos nuestra relación con nuestros hijos. Puede costarnos muchas cosas si no somos pacientes. Personas impacientes pierden constantemente. Aquí en la palabra de Dios, a Esaú le costó su primogenitura. Por querer satisfacer su hambre natural, por no esperar, cambió por un plato de comida la bendición. Moisés, por impaciente, golpeó 2 veces la peña en vez de hablarle como el Señor le dijo. Saúl, ahí en 1 de Samuel 13, del 8 al 9, dice, Saúl, por no esperar a Samuel, él se adelantó para hacer ofrendas y Samuel le dijo, locamente has hecho, has perdido la cordura, emocionalmente has hecho. ¿Y sabes cuál era la razón? Él quería agradar a la gente, Saúl quería agradar a la gente, quería demostrar su fuerza. Y por impacientes hacemos eso. Hay muchas, pero muchas consecuencias por ser impacientes, por no esperar.
Y dañamos, no solamente en nuestra propia vida, dañamos a otros. Voy a leer algunos versículos que hablan sobre la impaciencia. Dice Proverbios 21:5. Una parte dice, el que se apresura alocadamente, de cierto va a la pobreza. Proverbios 14:29. El que es impaciente de espíritu enaltece la necedad, la estupidez. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nuestro propio Jesús, así como el Padre, es completo en paciencia y tiene tanto para enseñarnos. Hay tanta palabra, yo estoy realmente anonadada porque la palabra es la única que nos puede confrontar. Ni siquiera las palabras de las personas, es la palabra de Dios que nos confronta y pone su luz en áreas de nuestras vidas para perfeccionarnos, como les he leído versículos atrás, para perfeccionarnos, para que seamos cabales, para que no seamos necios. Primera Timoteo 1:16 dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Dice, a ver, vamos a volver a leer esta parte. No encuentro. Ahora sí. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Nosotros estamos como ejemplo. Aquí Pablo está hablando, el apóstol Pablo. Así como Jesucristo, dice él, ha mostrado clemencia en mí, primero Él ha mostrado clemencia en mí, así yo tengo que ser ejemplo para los que están mirándome, para que crean en Él. También la paciencia nuestra paciencia hace que otros crean en Él. La palabra clemencia, como les dije, significa paciencia. El amor es clemente, el amor es sufrido. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Sufrió la cruz. Como les había hablado anteriormente, la palabra sufrido es paciente. Es un amor sufrido, es un amor paciente. Y por ese amor, Él sufrió en la cruz. Tuvo paciencia en ese lugar por amor a nosotros. Y soportó nuestros pecados sobre Él por amor. Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él soportó pacientemente todas nuestras enfermedades sobre Él. Él soportó nuestras rebeliones. Él soportó los azotes por nosotros, soportó el castigo. Y gracias a ese amor sufrido, a ese amor paciente, tenemos paz. Gracias a eso tú tienes paz. Y también gracias a eso somos sanados por sus heridas. Los discípulos de Jesús, cuando Jesús estaba en todo momento, caminando, hablando, Jesús enseñaba con su carácter y mostraba su paciencia. Y muchos de sus discípulos le hacían preguntas, ¿no? Le hacían preguntas. Y una de las preguntas que muestra su paciencia es, por ejemplo, cuando le preguntan, ¿cuántas veces debemos perdonar, Jesús? ¿Y no es lo que nosotros le preguntamos al Señor todo el tiempo? Y Jesús les contó una historia para que puedan comprender cuán importante es la paciencia. Y ahí en Mateo 18, estaba leyendo esa historia. Mateo 18 del 23 al 35, si ustedes han leído o recuerdan. Si no es así, yo les comparto un poco.
Y él semeja esta historia al reino de los cielos, que igual en el reino de los cielos debe estar, la gente que va a estar con la paciencia muy desarrollada. ¿Mm? Y le dijo, les habló sobre un hombre que, a ver, vamos a leer, que tenía que pagar talentos, que alguien que debía y, no le cobró, no les cobró. A ver, vamos a leer, vamos a ir aquí a Mateo 18, del 23 al 35. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Un rey. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, menos cantidad que lo que él le debía al rey. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, le apretaba, me imagino que le apretaba del cuello: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pague la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu siervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y esta parte del versículo 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Si no perdonamos, no nos va a perdonar el Señor. Si no somos pacientes, Él no va a ser paciente con nosotros más, porque tiene también Él un límite. Y nadie ha demostrado más paciencia que Dios. Y reflejado en Jesús también. Cuánta palabra nos habla el Señor, demostrándonos, poniendo luz sobre eso en nuestro carácter. Jesús fue paciente. Claro que tuvo momentos de reacción, pero fue una reacción justa y después de haber esperado mucho. Jesús fue paciente ante Pilato, no reaccionó, fue paciente con sus discípulos, con Pedro especialmente, cuando lo perdonó varias veces porque él lo negó. Nunca vamos a saber cuántas veces el Señor ha tenido que soportar cosas. En la palabra de Dios nos dice, pero me imagino que habían muchos momentos. Y debemos ser pacientes, aun cuando nos provoquen, o nos insulten, o nos escupan. No sé qué es lo que tú has pasado, pero la paciencia es muy importante. ¿Cuán paciente eres? ¿Cuán paciente soy yo? ¿Cómo podemos probar que somos pacientes? ¿Cómo puedes tú ahorita decir: soy paciente? Vamos a meditar un momento, reflexionar sobre nuestras reacciones. Por ejemplo, cosas pequeñas que pasan en la casa, ¿no? Cuando nos sentamos a almorzar y, no sé, uno de nuestros hijos no quiere comer y empezamos a insistir, a decir: ya, come, y arruinamos un momento de almuerzo. Somos impacientes. No usamos la sabiduría para manejar ese momento. O cuando, no sé, estás trabajando en un proyecto o estás en tu trabajo y alguien viene y te interrumpe, digamos, ¿no? Y te hace perder, no sé, información en tu computadora o
se cae algo sobre tu cuaderno, se echa el café, no sé, cualquier cosa pequeña y en un momento se nos sale una mala palabra o insultamos a la persona. Ahí necesitamos utilizar sabiduría. Y podemos ser interrumpidos en muchos momentos. Y eso el Señor está permitiendo para ver cómo vamos a reaccionar, qué vamos a hacer. Y esas cosas pequeñas las ve el Señor. Esas cosas pequeñas cuentan para ser recompensados, para que tengamos una mayor gloria más adelante. Reaccionas cuando tus hijos hacen alguna cosa que te molesta y los tratas mal. Como yo analizo mis reacciones y muchas veces levanto la voz sin motivo y después analizo lo que dije y no debemos darle lugar y que se nos haga costumbre las malas reacciones por no tener paciencia. Cuando estamos apurados, muchos hacen las cosas a último momento y no tienen paciencia y reaccionan cuando algo no les sale bien. Tenemos una mentalidad de microondas, todo queremos rápido. Queremos información rápida, queremos todo rápido, estamos apurados. Ahí mostramos que no tenemos paciencia. Cuando nos irritamos rápidamente, mostramos que no tenemos paciencia. Cuando estamos manejando, cuando hay congestión, cuando nosotros, por ejemplo, cuando estamos esperando, estamos en semáforo en el rojo y apenas pasa el verde, y si tardas un poquito, el de atrás te toca bocina. A mí muchas veces me han hecho eso. O pasan por mi lado y me insultan por esperar el semáforo. O tal vez tú eres el que toca bocina al de adelante porque no se apura. Tenemos constantemente irritada nuestra vida. Eso muestra que no hay paciencia. Tú debes tener tus propias irritaciones, como yo las tengo, y necesitamos que la paciencia obre en nuestras vidas. ¿Cómo debemos lidiar? El Señor nos va a dar la sabiduría. Y no es ser, como te dije hace rato, ser paciente no significa que eres pasivo, que no haces nada. Y eso es un mal concepto, ¿no? Cuando somos pacientes estamos desarrollando algo en nuestro interior. Y por ser pacientes, al ser pacientes podemos hacer que de nuestra boca salgan más bien palabras sabias y sanamos el corazón de otros y nos sanamos a nosotros mismos. Entonces estamos siendo activos. A veces debemos callarnos. Proverbios 19:2 dice: el alma sin ciencia no es buena y aquel que se apresura con los pies peca. El apresurarnos, el adelantarnos nos provoca caer en pecado. Cuando no tenemos paciencia, cuando somos impacientes, es porque no tenemos paz. Cuando tienes paz en tu corazón, otra es tu reacción. Por eso hay un versículo que dice que Él nos da paz, una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa nuestra razón, que la paz nos ayuda a no actuar locamente. Así que podemos aprender mucho, mucho de la palabra de Dios para ser pacientes, para escuchar, para reflexionar, para saber cómo tratar a los demás. Es muy importante que analicemos qué cosas nos hacen perder la paciencia y reforcemos esa situación. Oremos para que nos ayude el Señor a superar, a enfrentar con sabiduría. Y a veces por tener expectativas muy grandes de la reacción de las personas, perdemos nuestra paz, nos frustramos y no somos pacientes, ¿no? Es peligroso idealizar a las personas y por eso necesitamos tener mucha, mucha paciencia. Enfocarnos en las soluciones, enfocarnos en ese momento difícil, en salir adelante, no en hundirnos peor. Y el Espíritu Santo, porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo nos va a ayudar en ese momento cuando nosotros nos arrepentimos por nuestra actitud, por nuestro carácter. Esa paciencia
que vamos a desarrollar, que tú estás desarrollando, es una señal de madurez y que te va a dar autoridad también. Y muchos van a respetarte, van a escucharte, porque tú has desarrollado ese fruto para que otros puedan comer también, porque un fruto es para comerlo, no solo para mirarlo. Y sabes, tu corazón apacible va a traer vida a tu carne, vida a tus huesos. Un corazón apacible infunde vida al cuerpo. Hasta la ciencia dice que la gente que tiene paz, que sonríe, que es paciente, vive mucho más tiempo. Debemos añadirle alegría a nuestra paciencia, buen humor en un momento difícil. Muchas veces yo ya con los años ya dije ya no más, ya no peleo más, ya no quiero cansarme, desgastarme peleando, defendiendo mi posición muchas veces con mi esposo y últimamente me río cuando estoy empezando a decir cosas tontas o absurdas y me río en mi interior y lo miro y le doy una sonrisa y automáticamente pasamos ese momento. No me estoy haciendo la burla de él, simplemente quiero estar feliz y te animo a que pruebes la risa, la alegría en un momento difícil, especialmente cuando estás confrontándote con alguien, más si es tu pareja, ¿no? No sé cómo reaccionaría una persona en la calle, tal vez va a pensar que te estás haciendo la burla, pero hay que añadirle un buen humor a un momento difícil. Y ese corazón alegre va a hermosear tu rostro. Así dice Proverbios 15:13. Dice, el corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y hay que estar con gozo. Esperar con paciencia y con gozo. El corazón alegre es la mejor medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Eso dice Proverbios 17:22. Muchos tuvieron que esperar promesas que no han visto tal vez en vida, pero van a cumplirse más adelante y debemos esperar en el Señor. Noé tuvo que esperar 120 años antes de que venga el diluvio. Tuvo mucha paciencia al construir el arca. Abraham tenía 100 años cuando tuvo a Isaac, ¿no? Era viejito, tuvo mucha paciencia. Moisés esperó 40 años en el desierto y luego otros 40 años para guiar a Israel a la tierra prometida. Toda la gente del Antiguo Testamento esperó la venida del Mesías y muchos murieron sin verlo, pero su paciencia no se limitó a su vida terrenal. Los discípulos esperaron al Espíritu Santo en el aposento alto, la promesa que Jesús les dio. Toda la palabra de Dios se trata también acerca de esperar con fe. Esperar, ser pacientes, demuestra la fe y la fe complace a Dios. Ya para ir terminando con esto que es la paciencia. La espera es muy difícil. El tener paciencia es difícil. Pero cuando estamos esperando en el Señor, esperando pacientemente en Dios, Él trae su ayuda. Su Espíritu Santo nos trae consuelo. Esperamos en Él. Espera en el Señor. La palabra de Dios nos trae dominio propio, nos ayuda a entender que vale la pena esperar, que vale la pena ser pacientes. Todo toma su tiempo. Y por más de que nos afanemos, por más de que queramos hacer las cosas, no vamos a añadir, como dice la palabra, estatura, madurez, no vamos a crecer rápidamente por más de que nos desesperemos. Todo tiene su tiempo y hay que tener paciencia.
La preocupación, el afán, quieras o no, afecta también nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso, lesiona nuestra salud, nos estresamos, andamos con dolor de cabeza, dolor de espalda y cuantas otras cosas que pueden venir por no tener paciencia y por desesperarnos. ¿Qué tal si en este momento analizamos nuestras vidas y también ponemos ahí a las personas a las cuales no les tenemos paciencia y con las que saben cómo apretar un botón y reaccionamos rápidamente? Y vamos a orar al respecto y decirle: Señor, dame una salida, dame sabiduría, dame la actitud correcta para poder reaccionar con esas personas. Cómo poder controlar mi carácter. Señor, dame dominio propio. Señor, quiero tener ese amor que todo lo sufre, que todo lo soporta. Mostrar a las personas la paciencia que tú has desarrollado en mí. Anhelo, Señor, ese fruto de tu espíritu. Que puedas desarrollar eso en mí, Señor. Oramos en este momento, Señor, para poder tener bondad, misericordia en nuestras actitudes. A poder contener la rabia y dártela a ti y volver a ti en arrepentimiento, Señor. No queremos perder familia, no queremos perder recompensas, nada. No queremos perder nada, Señor, por ser impacientes. Llénanos de tu espíritu, Señor. Gracias, Señor, por amarnos, por perdonarnos, por ser paciente con nosotros, por pasar por alto tantas cosas en nuestras vidas y darnos oportunidad tras oportunidad. Hoy recurrimos a ti en arrepentimiento, Señor. Te pedimos perdón por las palabras hirientes que han salido de nosotros hacia nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos o quien sea, porque no hemos sabido controlar nuestro carácter, nuestra ira, nuestro enojo. Señor, permite que el fruto de tu Espíritu Santo, que es la paciencia, que viene a través de las pruebas, de las aflicciones, pueda hacer su obra completa, Señor. No queremos resistirnos. Señor, haz tu obra en este tiempo. Te lo pedimos, Señor. Y así reflejarte a ti. Gracias, Señor. Confiamos en que tú harás tu obra, Señor. Nos disponemos cada uno de nosotros en este momento, Señor, y que otros puedan comer de este fruto, Señor, y de muchos otros frutos que quieras desarrollar en nuestras vidas. Te amamos, Señor, y estamos siempre agradecidos por tu infinita misericordia que se renueva cada día, cada mañana, Señor. Amén.